Muy bien, el proceso de alguna manera, Andrea, ya está en marcha. Ayer lo puso en marcha el presidente de la República cuando daba a conocer esta noticia. ¿Cómo son las etapas de este proceso? De este proceso de producción a riesgo, que es lo que comentaba recién Claudio. Bueno, ¿cuándo comienza a fabricarse? Decíamos, antes de que termine la fase 3. La fase 3 ya está en marcha y tiene que ver con los ensayos clínicos en humanos. A ver, vamos a seguir con esta información. ¿Qué va a hacer Argentina? Bueno, queda claro, Argentina no fabrica la vacuna en sí misma, fabrica el principio activo que luego... ¿Qué va a pasar con ese principio activo? A ver, va a ser envasado en el va a ser producido aquí en el laboratorio MapScience de la planta de Garín y luego se va a enviar ese producto ya purificado, por supuesto, y congelado a México, donde se va a hacer el envase y luego la distribución. Seguimos. ¿Cuándo va a estar disponible? El primer semestre de 2021. La vacuna, claro, el principio activo antes, en diciembre. El costo, bueno, entre 3 y 4 dólares. Ayer lo anunció el presidente Alberto Fernández, es el costo de fabricación. No hay margen de ganancia acá. Unos 350, 400 pesos aproximadamente. Exacto, a valores de hoy, claro, ese sería el costo. ¿Cuál va a ser la prioridad? Porque en principio se habla de una producción de 10 millones de dosis para la Argentina. Si estamos hablando de 2 dosis que hay que aplicarse, estamos hablando de una porción mucho menor de la población que tenemos. Empezará la etapa, por supuesto, por personal de salud. Acá lo tenemos, muy bien. Justo, lo anticipaste muy bien, aprendí a la lección. Adultos mayores, trabajadores de la salud y los grupos de riesgo, las personas con enfermedades de base o prevalente. ¿Cuánto se va a producir? Bueno, claro, 10 millones de dosis es en un primer término. La idea es producir entre 150 y 250 millones de dosis. ¿Por qué? Porque la idea es abastecer a toda Latinoamérica, excepto a Brasil, que tiene su propio convenio ya firmado con la Universidad de Oxford. ¿Cuántas dosis entonces en un principio para Argentina? Como decíamos, 10, 11 millones. Esa es la idea en un principio. ¿Y cuánto brinda la protección? Bueno, en una primera semana, un 90%. En una segunda dosis, hay ya un 100% de efectividad de acuerdo a estos primeros ensayos clínicos que van a ser publicados. O sea que probablemente sean 2 dosis las necesarias para tener una inmunidad completa. El tema es cuánto tiempo puede llegar a durar esa inmunidad. Todavía es una respuesta que no está muy clara, obviamente, porque estamos en el comienzo de esta historia. Eso todavía no se sabe, claro. Pero ¿sabés quién lo debe saber? La persona que seguramente Claudio Rigoli va a presentar ahora. Estamos ahora en comunicación con Esteban Corley, que es el director del laboratorio MapScience, quien va a fabricar ese principio activo aquí en la Argentina. Corley, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por presentarme, y después de ver esas placas que presentaron, no sé qué me van a preguntar, porque ya han explicado todo muy bien. Le voy a preguntar, para romper el hielo, ¿cómo se pronuncia bien el nombre del laboratorio? Porque lo he escuchado pronunciar de muchas formas. Sí, creo que nos pasamos un poco de rosca con el nombre. Se llama MapScience. O sea, la idea es que sonara a... Y el nombre MAP viene porque nosotros fabricamos anticuerpos monoclonales. Claro. Que en la jerga científica se conocen como monoclonal antibodies, MAP. Bien. Así es como surgió el nombre. Bueno, así que me disculpo si genero alguna dificultad. No, perfecto, hay que ir a la fuente para saber cómo es entonces. Bien. ¿Cuándo estarían ustedes ya en condiciones de decir, bueno, que comience la producción de este principio activo? Bueno, nosotros empezamos la transferencia tecnológica ahora, después del lanzamiento de este acuerdo. Me parece que algunas cosas que se han dicho que son súper interesantes. Primero, esta es la vacuna del laboratorio AstraZeneca, que se propuso 2 cosas que creo que han sido descritas, pero solo para recalcar. Que se propuso producir a un precio accesible y además hacerla accesible a su vez en todos los lugares del globo, ¿no? Pensando en que hay que fabricar unos 2.000 o 3.000 millones de dosis. Para eso, obviamente, ha establecido diferentes centros o lugares donde se va a producir para abastecer en general esa región. Nosotros somos esa parte de la estrategia y nos enorgullece que nos hayan seleccionado para fabricar el principio activo, el inmunógeno, ¿no? El componente que genera la inmunidad en los seres humanos, para luego ser enviado a México como la verdad que explicaron excelentemente.
Bueno, gracias, Corley. Ahora la pregunta es, acá se produce el principio activo, luego se envía a México donde se termina y se envasa allí la vacuna. Yo digo, bueno, ¿de qué forma sale acá? ¿Envasado de qué forma? Sale congelado, como en unos, digamos, ordinariamente serían como unos bidones, son unos aparatos un poquito más sofisticados, estériles, de un material más resistente, y sale un producto congelado, que es el principio activo concentrado, ¿verdad? Y ese al llegar a México es descongelado, es formulado, es decir, se lleva a la dilución que corresponde en una formulación, en una solución que es amigable para vacunar, y se envasa en forma aséptica en esos, digamos, esa cantidad tan grande de dosis. Corley, ¿por qué no se hace toda la vacuna acá? Digo, si se hace el principio activo, después se tiene que enviar a México y allá se termina y se hace todo hasta el packaging para que salga al mercado, digamos. No, está muy bien. El problema que hay es que esto estamos hablando de muchos millones de dosis, o sea, que tiene que haber una capacidad momentáneamente, por alguna razón, ociosa, o una empresa que esté dispuesta a dejar de producir lo que estaba haciendo para poder tomar esto. En el caso nuestro, nosotros inauguramos una planta en febrero, que creo que ustedes estuvieron ahí también, Sí. una planta nueva, que de alguna manera estaba vinculada con nuestro deseo de prepararnos para un futuro donde nuestra producción de anticuerpos monoclonales está cada vez más demandada. Estamos exportando cada vez más por América Latina, por África y por Asia, pero el inversionista, el doctor Sigman, también en conversaciones con Carlos Slim, de la Fundación Slim de México, dijo, bueno, si hay que hacer vacuna, yo pongo a disposición mi planta que se va a dedicar exclusivamente a hacer vacuna. Pero en el tema del llenado también hay que llenar muchos millones de dosis, y primero en la Argentina no había una capacidad ociosa específicamente para hacer viales multidosis, que es un formato que se elige bastante en situaciones de pandemia, porque esto se va a aplicar seguramente en lugares donde va a confluir mucha gente a vacunarse. Entonces, es más complicado hacerlo, o más caro hacerlo en jeringas prellenadas, por lo menos en una primera etapa, ¿no? Corley, ¿cómo le va? Andrea Dupla lo saluda, un gusto. Quiero preguntarle, en momentos donde se habla mucho de cómo impacta en las bolsas del mundo las acciones de la industria farmacéutica con el tema de la carrera por la vacuna, que un laboratorio diga vamos a producir a riesgo, y si no sirve se tira. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, creo que es parte de la vocación, digamos, planteada por Astra y por todo lo que estamos acompañando a AstraZeneca en esta aventura, ¿no? Nosotros hoy tenemos un problema real que tenemos que resolver. Oxford también, junto con Astra, han desarrollado esta vacuna, y también lo ha hecho con la intención de resolver el problema de la pandemia. Si esa vacuna es muy cara o se produce en muy pocas dosis, realmente se va a quedar corto de cumplir su objetivo. Y el otro es llegar muy tardíamente. Es decir, si uno esperara a tener la certeza de que la vacuna está aprobada para ponerse a fabricar 1.000 millones de dosis, si hoy estamos todos ansiosos, imagínense si les anunciamos está aprobada, pero ahora nos ponemos a hacerlo. Entonces, es un riesgo, en un cierto sentido, visto desde afuera, es un riesgo imprescindible. Ahora, ¿cómo lo puede hacer una empresa, o cómo está la vocación de hacerlo una empresa? Por un lado, de fabricar al costo, y por otro lado, de asumir ese riesgo. Bueno, en el caso nuestro de América Latina, con la ayuda invaluable de la Fundación Carlos Slim, que en forma filantrópica ha dicho, bueno, yo esa parte del riesgo la financio yo. Si todo falla, ustedes van a estar cubiertos por lo menos los gastos que han tenido que realizar para llegar a este punto. Y eso le da una fortaleza a todo el proyecto, porque de alguna manera nos permite dar ese paso a la industria, porque nosotros tenemos que empezar a gastar ahora, tenemos que empezar a invertir ahora, tenemos que empezar a incorporar la tecnología ya. Así que sí, es cierto, visto así, pero creo que me parece que la industria goza de una mala fama, pero no todos son iguales.
Pero la idea, me imagino, es acelerar los tiempos, fundamentalmente, y no esperar todo. Claro, exactamente. Claro. Es decir, no tener que esperar ese hiato entre la aprobación. Ahora, obviamente, cualquier empresa siempre va a preparar un stock para lanzar un producto, ¿no es cierto? Que uno ya anticipa que va a conseguir la aprobación. Claro. Nosotros estamos prácticamente seguros de que la aprobación va a estar porque estamos seguros de los datos científicos. Ahora, bueno, ese que nos está dando es un gran dato. 300 millones, perdóname, una cosa es producir 20 millones de dosis, es decir, para mi mercado, claro. Y otra cosa es preparar 2.000 millones o 1.000 millones, es decir, el costo de semejante operación requiere de ayuda y de compromisos de muchos actores. Y eso es lo que ha logrado reunir AstraZeneca bajo su paraguas para poder cumplir con el objetivo que ellos se plantearon, que es hacerla asequible y accesible. Coincidimos entonces, de acuerdo a la información que dábamos hace un rato, que ya en enero, febrero, la vacuna podría llegar a estar disponible para lo que es personal de salud, grupos de riesgo y un poco más adelante ya hablamos del resto de la población. ¿Es así? Sí, no, dijimos el primer semestre, te corrijo levemente. Si conceptualmente bien es así, la población que vos decís que van a ser los primeros en recibir vacuna, creo que es así, pero lo que nosotros esperamos, o sea, yo justo hoy explicaba y sé que genera mucha frustración en todos, incluyéndonos a nosotros, que somos los que trabajamos. La industria farmacéutica es una industria muy parsimoniosa, muy segura, muy cuidadosa en los pasos que da. O sea que para poder producir un fármaco y poder ponerlo en el mercado, uno tiene que demostrar que uno puede, primero, que puede producir algo con una calidad predeterminada en forma consistente. Entonces se elaboran muchos lotes. No es que se hace, me salió y ahora salgo a hacer comercial. Voy a preparar varios lotes para asegurarme que a mí siempre los lotes me entreguen lo mismo. Son lotes donde yo voy a medir la temperatura en que hago el cultivo, el pH que me termino el cultivo, la cantidad de partículas virales que obtuve al final, cuántas células tuve. Hay toda una serie de controles y una trazabilidad gigantesca. Nosotros pensamos que eso vamos a empezar a hacerlo diciembre, enero de diciembre de este año, enero del año que viene. De todas maneras nos imaginamos que a medida que se va vacunando, también se va generando inmunidad. O sea, cuando empecemos a tener un 20-30% de la población vacunada, eso va a ir acorralando de alguna manera al virus. Aunque el ideal, lógicamente, es que nos vacunemos todos. Pero la historia ya empieza a cambiar a partir del momento que se empiezan a poner las primeras vacunas. Sí, sí, y además es inusual. Si vos pensás, yo creo que acá obviamente habrá hablar con gente más capacitada como infectólogo. Yo soy biólogo molecular y vengo del lado de la molécula, de la vacuna, pero si vos te fijas por ejemplo, y te doy el ejemplo de gripe, no se vacuna a toda la población, se vacuna a los que tienen riesgo de tener una gripe complicada. Y creo que el coronavirus también muestra, si bien nos ha choqueado por todo lo que ha sucedido y sobre todo la sorpresa y el impacto que ha tenido la cuarentena y todo eso, la realidad es que hay un grupo vulnerable que tiene más riesgo de complicaciones y hasta fallecer, ¿no? O tener, digamos, donde se manifiesta la letalidad del virus. Pero una enorme mayoría transita, incluso ustedes han hablado muchas veces en el noticiero, transita sin siquiera saber que está infectada. Claro. Entonces, realmente siempre el objetivo de una vacunación es primero proteger a los vulnerables. Y después hay que pensar bien, con mucha racionalidad, porque ahí sí hay muchos estudios que se hacen de farmacoeconomía y de lógica, de farmacoeconómica, específicamente lógica científica, quiénes son los grupos que hay que vacunar y si es el 100% de la población. Corley, sí, ¿esta vacuna necesita 2 dosis? Bueno, yo los escuché debatiendo eso y explicaron muy bien. En una dosis el 91% de los pacientes mostró anticuerpos neutralizantes y lo que es también muy alentador, mostró inmunidad celular, ¿no es cierto? Que es nosotros tenemos una inmunidad humoral, que es la que se ve en los anticuerpos, y a su vez tenemos células que van recorriendo y van mirando qué otras células deben eliminar porque son potencialmente peligrosas. Esta vacuna elicita o dispara estos dos mecanismos. La respuesta final, así es una dosis o 2 dosis, va a salir de este ensayo fase 3
donde ya se está ensayando un número grande de gente de diferentes edades, de diferentes tipos, están lo que se llama, mal llamado, están randomizados, ¿no es cierto? Los grupos, se separa un grupo placebo y un grupo vacunado. Esta es realmente la última palabra en el cómo se va a usar esta vacuna. Y ya se sabe a ciencia cierta, doctor, si ¿cuánto dura el periodo de inmunidad o de anticuerpos? Bueno, y esa es otra pregunta que me han hecho muchas veces, pero la respuesta mía siempre es más o menos esta. Este virus lo conocemos desde diciembre. O sea que no hay nadie, ni siquiera infectado, que haya estado un año, digamos, después de la infección. El que se infectó el 1 de diciembre todavía no pasó un año de desinfección. E insisto con lo siguiente, que bajen los niveles de anticuerpos, que parece estar bastante probado, porque hay muchos trabajos que han mostrado cómo van disminuyendo. Esto ocurre siempre ante cualquier antígeno, ante cualquier vacuna. Pero no quiere decir necesariamente que uno, por no tener esos niveles de anticuerpos, no esté protegido. Entonces, esta respuesta requiere de más estudios. Y yo insisto, el ensayo clínico se hace un tiempo para ver este primer punto, que es la eficacia. ¿Protejo o no protejo? Esto lo voy a saber hacia fines de este año. Pero esos pacientes se van a seguir y con el tiempo se va a determinar realmente cuánto tiempo están protegidos y por lo tanto con qué periodicidad habría que eventualmente revacunar. Doctor Esteban Corley, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información que nos ha brindado y por haber aclarado también cómo se pronuncia el nombre del laboratorio. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho y pensaremos uno más fácil para el futuro. Se lo agradeceremos. Muchas gracias. Muy amables y gracias por la llamada. Por favor.